Vamos a arrancar esta edición de Brujos y Científicos tocando uno de los temas que por supuesto ha tenido trascendencia a nivel internacional, pero vamos a darle otro enfoque. Por supuesto hablamos de la reunión que hemos visto todos, que se dio en Alaska con yo le diría con muchos elementos cinematográficos, entre Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Eso lo hemos visto, lo hemos charlado. Pero a nosotros aquí en Brujos y Científicos nos llamaba la atención la locación, el lugar que se eligió para ese encuentro. Y decidimos indagar un poquito y poder saber qué pasa, por ejemplo, en la Rusia Oriental, porque saben que la reunión se dio en Alaska, una ubicación cercana, podemos decir. Es la frontera más cercana entre Rusia y Estados Unidos. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa en esa zona? Porque a veces se pasa por alto y no sabemos bien de qué se trata. Entonces les vamos a pedir ayuda a una querida amiga, periodista de Rusia, Daria Potapova, que la saludamos. Daya, para nosotros una querida amiga. La saludamos, Daya. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Valentín Belsi y Samuel Zamorano te saludan. Hola, buenas tardes, Argentina. Saludos de Moscú. Qué placer saludarte y sobre todo que has estado tan cerca, porque vamos a contar a la gente que Daya estuvo en Vladivostok, que es una ciudad alucinante, por lo que ella nos ha contado, y es la última parada del tren transiberiano, el ferrocarril transiberiano, ese viaje alucinante que parece mágico. Bueno, allí estuvo Daya, además muy cerquita de la frontera con China, con Corea del Norte, un lugar espectacular. Vamos a tratar de entender, Daya, si te parece, qué pasa en la Rusia Oriental. ¿Con qué te encontraste vos, Daya, siendo de Moscú en ese viaje que has hecho? Bueno, primero me impresionó la vista desde el avión, porque en cierto punto lo único que ves abajo es un bosque infinito, o taiga se llama, ¿sí? Que no termina durante horas. Y imagínate que durante horas de vuelo no aparecen campos, casas, ni carreteras, nada, como puro bosque, un mar de bosque. Y eso la verdad, impresionó mucho ver esto, ¿sí? Que en esta parte de Rusia casi no vive nadie. Imagina que en esa región se llama Primorye, ¿sí? Primorye como cercana al mar. En esa región la densidad es 10 personas por 1 kilómetro cuadrado. Imagínate. Claro, muy poca gente. No vive nadie, literalmente. Y entonces, esa es mi primera impresión, que en la Rusia europea es más cultivado todo, sí, que ves más campos, más urbes, sí. Y aún todavía... pero todavía en la Rusia central hay más bosque que en Europa, sí, que Europa para mí ya es totalmente talada. Claro. Entonces, el bosque, mis primeras impresiones, el bosque. Y entonces, los primeros signos de vida yo vi cuando nos acercamos al aeropuerto de Vladivostok, sí, como ya empezaron a aparecer carreteras, casas, algo. Entonces, yo creo que es otro concepto de distancias ahí. Son mucho más largas las distancias que para ir a una bahía, no sé, un pueblo, no sé, son horas de viaje y hay menos conexión, las carreteras son complicadas ya en esta parte de Rusia. ¿Y cómo es, Daya, para vos como moscovita, pensar una Rusia como unidad teniendo unas distancias tan grandes y tanta diversidad? Digo, ¿cómo fue para vos como oriunda de Moscú poder recorrer esos lugares? La verdad, ¿sabes? Sentí un orgullo enorme, ¿sabes? Recorrer y entender que todo eso es mi país, ¿sí? Pero impresiona también que en esa parte de Rusia, que ves los rusos normales, que son casi iguales como en Moscú, ¿sabes? Que no es otra etnia, son todos rusos, hablan el mismo ruso, que no hay otro acento, nada, quizás un par de palabras nuevas, no sé, locales. Claro. Y bueno, entonces, que me impresionó, pero vi mucha presencia de Asia, sí, eso se siente. Sí, que mucha comida es china, japonesa, coreana, y todos los autos son japoneses, de hecho, con volante derecho. Eso es surreal un poco, sí, porque
sí. Te das cuenta que estás lejos de Moscú. Y ahí es distinto que para un fin de semana viajan a China, a Harbin, sí, es una ciudad china, que ya viajan más a Asia que a Europa. Claro. Y sí, ¿sabes? Me sentí, por un lado, no me sentía fuera de Rusia porque ves las mismas casas, la gente habla el mismo ruso, sí, pero por otro lado ves esa presencia asiática, sí, que hay muchos turistas chinos, y la presencia del mar de Japón, sí, se siente que otra comida. Daya, yo te quería consultar con respecto al tema de, me decías que es la misma etnia. ¿Qué pasa en esa zona del mundo, y abro el espectro mucho más allá de Rusia, sino que digo una zona del mundo, con la población originaria antes de que sea Rusia? Sabemos que Rusia igual es un país de los más antiguos, no es que es algo, es como en América Latina aquí, que los países tienen 200 y picos de años, ¿no? ¿Cómo se ha conformado esa población y cuál es la importancia que el gobierno ruso hoy le da a esa zona de su país? Mira, allí, claro que siempre había pueblos originarios, pero en Vladivostok no se siente, no sé, yo creo que se disolvió un poco, ¿no? Se mezcló con los rusos, ¿sí? Y entonces no se siente. Sí ves que hay chinos, hay coreanos, ¿sí? Entonces, ahí históricamente muy poco poblada esa zona, ¿sabes? Muy pocas etnias y no es lo mismo que en la parte central de Rusia, en el Ural, por ejemplo. ¿Es lo que conocemos como la tundra, por ejemplo, esa zona? Tundra es distinto. Tundra es la zona en el norte, afuera del círculo polar. Sí. Y entonces es la zona de donde la tierra está congelada la mayor época del año. Y es un tipo de bosque, pero muy bajo, como no sé, no alcanza tu cabeza un árbol. Arbusto. Claro. Daya, sí, entonces... Si vos tuvieras que tratar de contarnos a nosotros desde Argentina, ¿por qué crees que desde Occidente no se le da visibilidad a la historia, a la cultura rusa? ¿Vos por qué crees que eso sucede y que también se intenta poner como enemigos desde otros sectores? ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que por coincidencia siempre nombran a países independientes con mucha tierra y recursos como malos y autoritarios. Claro. Yo creo que es por eso, sí, porque Rusia tiene muchos recursos y en términos geopolíticos es una molestia, ¿sí? Sí. Entonces es una excusa pintar a Rusia como mala para provocar una guerra o un conflicto que también sirve para beneficio de otros, sí, que muchos benefician de eso. Entonces es sobre todo para tener una excusa para sus maniobras. Yo creo que es así. Si tuvieras que sugerirnos a los argentinos y argentinas, ¿por qué sería importante para nosotros conocer Rusia, su cultura, sus ciudades, sus otras regiones como las que estamos describiendo? ¿Por qué? ¿Cuál sería lo más importante que nos podría sugerir para que un argentino diga, ¿sabes qué? En las próximas vacaciones nos vamos a ir a Rusia. Sacando esto del lado del mundial, en que fueron un montón, en aquella oportunidad fueron muchas personas. El mejor año, sí, yo lo vi, lo evidencié. Yo creo que aparte del legado y la historia y todo, yo creo que Rusia es interesante para los argentinos porque todavía hay mucha curiosidad aquí por extranjeros, que los rusos en general son abiertos, curiosos, sí, y yo acá
si vos decís que sos argentino y vas a ser una estrella, yo creo que te regalarán un trago en un bar, te invitarán a casa a tomar algo, te van a preguntar de todo, te van a cantar algo relacionado con Argentina. Y yo creo que eso ya no encuentras en Europa. Europa es más estancada, más, no sé, cansada de turismo, que me parece que ahí en general a la gente ya le da igual de dónde sos. Y en Rusia todavía la gente es abierta, curiosa. Sí. Es lindo, yo creo. ¿Y el idioma puede significar una barrera o nos podemos hacer entender bajo qué manera? ¿Algún tipo de idioma internacional o cómo podríamos hablar? Mira, a veces es una barrera porque para mí los rusos son un poco tímidos, creen que si no hablan inglés perfecto, mejor no hablar. Claro. No sé, es una cuestión no de arrogancia, es una cuestión de timidez, yo creo. Pero si vas a un barrio con bares y la gente va a inventar un idioma para hablar. El alcohol suelta la lengua un poquito, ¿no? Ayuda. Sí, va a conectarte, sí, de alguna manera. El argentino en ese sentido no va a tener problema porque esté con alcohol o no, es bastante dado para improvisar algún idioma internacional o una seña o algo. Eso. Y bueno, y para concluir sobre el Oriente Lejano, que es distinto, es otro, cómo vive la gente ahí, es otro concepto de distancia, y eso es distinto de Europa y de la Rusia central, que la gente, yo creo que son más duras las condiciones, ¿sí? Que tienes menos conexiones, más difícil llegar a Europa, más difícil salir. Claro. Daya, obviamente el tema asoma y no quiero dejar pasar esta oportunidad para también preguntarte a vos por tu perspectiva, digo, a partir de la operación especial en Ucrania y todo lo que nos llega a nosotros la información desde allí, ¿cómo se vive específicamente en Moscú, que es donde vos vivís, y en los lugares que has recorrido? ¿Es un tema del que se hable mucho? ¿No es un tema tan central? Mira, es lamentablemente, sí, uno se acostumbra, sí, a todo. Yo creo que yo creo que la gente también que vive bombardeos también lamentablemente se acostumbra a eso, sí. Entonces es como un telón de fondo, ¿no? Como un telón de triste, pero la gente sigue viviendo su vida, saliendo, va a bares, a teatros y todo. Entonces te parece que no pasó nada, ¿sí? Si vas a Moscú y como aparentemente no cambió nada, ¿sí? Que todo funciona, mucha vida, muchos eventos, todo. Sí se nota, por ejemplo, y sí, claro, tocamos ese tema de vez en cuando en charlas privadas, sí, obviamente, pero se acostumbra, ¿sabes? Porque es una como así nos defendemos, ¿sí? Claro. Una defensa. Entonces, si vienes aquí, no ves una tristeza, nada. Pero sí se nota que, por ejemplo, hay menos eventos internacionales, y hay menos eventos. Sí, y eso sí cambió. Y yo creo que la sociedad también un poco más polarizada, sí, que antes. Claro. Eso sí, ahora se siente más. Pero el resto, por ejemplo, mi vida, yo tengo pérdidas menores y no afectó a nadie de mis familiares está en el frente, y son cosas molestas, sí, que no puedo usar algunos servicios occidentales, no hay SWIFT, pero son cosas menores, yo creo. Daya, para nosotros era muy importante poder charlar contigo. La primera vez que das una nota en Argentina, has estado en Argentina, sos muy fanática del tango, sos muy fanática de nuestro país, así que aprovechamos, cerramos la nota agradeciéndote y también diciéndote que aquí te esperamos cuando quieras volver, ¿eh?
Gracias. Un placer charlar con ustedes. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias de verdad. Gracias. Gracias. Ahí pasaba, amigos, la palabra de la periodista Daria Potapova. Daya para nosotros, una querida amiga que nos da una mano para entender esa región del mundo, porque a veces, y este era el aporte que queríamos hacer desde Brujos y Científicos, veíamos la noticia, por supuesto, política, de política internacional, sobre el encuentro de Vladimir Putin y Donald Trump allí en Alaska, y descubrimos que de toda esa zona sabemos poco y nada, y de repente la posibilidad de charlar con Daya, que ha recorrido ese famoso, mítico, diría, y por qué no, futuro para nosotros, algún día tendremos que hacerlo, el ferrocarril transiberiano. Total. Alucinante. Debe ser increíble. Debe ser increíble. Increíble. Las distancias, como bien decía Daya, pero además esta última parada, la última parada del tren transiberiano es en Vladivostok. Allí estuvo. Es un nombre muy, muy famoso, muy conocido. Bueno, Rusia es un país muy conocido, de los más importantes del mundo. Ya que estamos hablando del conocimiento, no. La zona entre Alaska y el este de Rusia, lo más al este, es el estrecho de Bering. Exacto. Por allí, según las teorías, fue el poblamiento del continente americano, que el ser humano cruzó en algún momento en épocas glaciales. Exactamente. Un puente que se había establecido entre ambos continentes, y por allí es que de alguna manera llegaron nuestros antepasados a este continente, para que luego esté poblado como lo está hoy por hoy. Cuando se habla del desconocimiento de Rusia, cuando yo te digo Segunda Guerra Mundial, ¿quién la ganó? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Estados Unidos, dicen todos. Sí, pero también la ganó Rusia. Exactamente. Rusia, la bandera roja del Ejército Rojo ondeó en Berlín, fue la que destronó a Hitler en ese momento. Cuando hablamos de la caída de Napoleón Bonaparte, por ejemplo, también no fue exactamente de Rusia, pero ¿quién le puso el freno en esas tierras gélidas? Que luego fue el mismo error que cometió Hitler también por entrar en esos territorios donde solamente los locales saben cómo hacer la guerra en esos lugares. Bueno, es un país muy poderoso. Y en ese sentido poder charlar de primera mano para que nos cuenten también cómo se vive el día a día. Lo único que nos llega de Rusia en general aquí tiene que ver con la guerra, con esta operación especial, como ellos les dicen, con Ucrania, así que nos parecía interesante. Ese puente de Bering lo hemos generado de forma radial, aprovechando la magia de la radio para poder charlar allí con Daya.